Queremos decirles a cada uno de ustedes que es una bendición grande traerles una palabra fresca, una palabra que nos pueda ayudar en todos estos momentos, en todo lo que está viviendo el mundo entero. Es necesario tener una palabra fresca, una palabra que nos conforte, una palabra que nos llene, una palabra que nos guíe. Y es para nosotros un verdadero gusto, un verdadero privilegio poderles bendecir su vida a través de Radio Glorificando, a través de este su programa Viraje Obligado. Así que para nosotros es un enorme privilegio y esperamos que para usted también lo sea, ya que Dios nos ha permitido estar en este lugar para llevar bendición. Saludos, reitero el saludo para todo el apoyo que hemos recibido. Gracias por todas las muestras de apoyo para mi vida, para mi familia, para este programa, para sus comentarios. Que Dios me los bendiga grandemente, ya que nuestro único objetivo es pues que Dios ponga una palabra en nuestros labios y esa poderla transmitir. El tema de este día es importante porque sabemos que estamos viviendo tiempos finales y es necesario que nosotros tengamos una perspectiva real, una perspectiva original, una perspectiva pues ahí sí bienaventurada. ¿Por qué? Porque del concepto que nosotros tengamos de Dios, así es nuestra forma de proceder. Y ese es el tema de ahora. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? Porque del concepto que yo tenga, así es Dios para mi vida. Fíjese que es un tema muy importante porque a veces perdemos de vista quién es Dios para mí. O puede ser que en el momento que nos encontró el Señor, porque a cada uno nos encontró de diferente manera. Los que hemos recibido al Señor como Salvador de nuestras vidas, que hemos buscado la ayuda de Dios y hoy vivimos pues pendientes de lo que Él quiere para nuestra vida, no siempre fue así. Nosotros vivíamos nuestro propio criterio, nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento. Pero un día tuvo misericordia de Dios y se acercó a nosotros. En la Biblia podemos ver el encuentro que tuvo muchos hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, como también personas enfermas de distintas situaciones. Podemos ver el encuentro que tuvieron con el Señor Jesucristo. Y cómo es que debemos avanzar de ese momento en donde nosotros nos encontramos con nuestro Señor, cómo tener que mover nuestro concepto, nuestro entendimiento sobre el cual nosotros podamos tener de Dios. Por ejemplo, su concepto de Dios le llevó a vivir y a tomar decisiones contrarias a las que debió hacer. Le voy a poner un ejemplo para que entremos en contexto, para que entremos de una vez al tema. Fíjese que me he dado cuenta aquí en nuestra ciudad, no sé si usted también se ha dado cuenta, que cuando está un policía cerca en los semáforos, nuestra actitud es muy diferente. ¿Cómo cambia la actitud? Porque sabemos que el policía nos puede multar, nos puede parar. He visto personas que antes de que caiga en verde el semáforo, ya se pasan si no hay ningún policía. Pero cuando está un policía ahí, mire, esperamos que se ponga en verde y ojalá si se pasa unos segunditos y entonces pasamos. Pero ¿por qué es que esa actitud nosotros la tomamos cuando sabemos qué es lo que puede pasar con el policía? No, usted no se comporta de la misma manera si está una cámara. Por ejemplo, cuando en las tiendas dice, mire, está siendo grabado, sonría. Tal vez ni es cierto, pero con ese simple folleto, esa pancartita que está, nuestro proceder es distinto porque sabemos que alguien nos está grabando, que alguien está ahí. Y eso cambia nuestra actitud. Uno sabe, por ejemplo, en el colegio qué profesor es enojado. Y entonces cuando un profesor es enojado, uno dice, o los alumnos dicen, bueno, hoy
viene el profesor Julano y entonces cambia el comportamiento, porque ese profesor sí es enojado, dice uno. Y entonces de una vez cambia la actitud. Pero si viene el profesor o la seño buena onda, nuestra actitud es otra. Entonces, ¿cómo es que somos de variable de acuerdo al concepto que tenemos de las personas? Si nosotros tuviéramos definido un concepto, no importaría quién venga, porque nosotros estaríamos viviendo en una realidad, estaríamos viviendo tal como somos, íntegramente, no importando el factor externo. Entonces es ahí donde nace este tema, que muchos de nosotros tenemos un concepto tal vez no erróneo de Dios, pero sí infantil. Porque nosotros, ¿será que desde que nos encontramos con el Señor Jesucristo, Él nos dio la oportunidad de nacer de nuevo y empezar de nuevo? ¿Será que somos las mismas personas? Me refiero que cuando nosotros conocimos al Señor, entregamos nuestra vida, entregamos nuestras cargas al Señor. Pero ¿será que avanzamos? ¿Será que estamos en otro nivel? ¿Será que nos quedamos estancados con lo mismo? Claro, nunca hay que olvidar, porque una de las claves para permanecer en el Señor y permanecer con ese gozo, esa felicidad en el Señor, es necesario que nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde venimos, cómo estábamos. Pero el concepto, fíjense que hay una ley que se llama, yo le he puesto de esta manera, ley de la primera vez. Por ejemplo, usted llega a una casa de un amigo por primera vez y ve bien ordenadito, bien arregladito. El concepto que usted toma de esa persona por ser primera vez, no, muchas veces fíjense que ese es bien aseado, ese es bien ordenado, ese es bien metódico. Entonces ese concepto lo define a esa persona según nuestros ojos por algo que nosotros vimos la primera vez. A eso yo le llamo la ley de la primera vez, el concepto que se forma uno cuando ve las actitudes o ve cómo es esa persona. Entonces eso puede variar de personas, pero no el concepto. Entonces, por el contrario, usted llega a la casa de alguien o visita a alguien o va al negocio de alguien. Va al negocio de alguien y ese alguien está aburrido, está bostezando, no dice buenas tardes, pase adelante, le atiende de mala manera. Usted se va con un concepto de ese negocio que no fue bien atendido. Entonces, ¿qué dice? No, prefiero ir a otro lugar y no ir allí porque ahí lo atienden mal a uno. Entonces ese concepto, aunque después cambien de personal en ese negocio, pero usted ya tiene un concepto definido y eso, la actitud que pone cuando mencionan o cuando debería de ir a ese negocio es una actitud contraria, que prefiere ir a pagar más a otro lado, pero ser mejor atendido. Entonces el concepto que nosotros tenemos de las situaciones, de las circunstancias, de las personas, marcan nuestro proceder. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios para ponerle de una vez el andamiaje a esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha dado en este día. Y está tomada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 24 al 30, y dice así la palabra del Señor. Mateo 25, capítulo 25, versículo 24 al 30, y dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Oiga el concepto que tenía: que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Escuche, ese siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces dijo: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira el concepto que tenía esta persona de su señor, de su amo. Era un concepto un poco drástico, un poco duro. Que claro, esta parábola está hablando también de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero cómo nuestra actitud puede variar de acuerdo a lo que nosotros tenemos como concepto de Dios. Porque imagínense, le dice el amo, le dice: si sabías que yo era así, ¿por qué lo enterraste? ¿Por qué no lo diste siquiera a los intereses si sabías que yo soy hombre duro y que recojo donde no esparzo? Mira el concepto, cómo trabajó en contra de él. Por eso he escuchado muchas personas que dicen: mire, para ser cristiano igual que fulano y tal, mejor no soy nada. Pues ese concepto los marcó y parece muy espiritual, parece muy legal, parece muy, ¿cómo se llama eso? Muy bien dicho. Pero ¿sabe cuál es lo que yo he pensado siempre? ¿Por qué no prueban? ¿Por qué no intentan ellos ser lo que el otro no es? Porque criticar desde las gradas y decir: si para ser así mejor no ser nada, mejor vivo como es, eso no te va a excusar, no te va a apartar de lo que hay que pagar, pues. Porque ese concepto que tú tienes porque mucha gente se pone en ese punto, como que ellos prefieren mejor no ser nada, dicen, que ser como fulano y tal. Pero esa es una gran mentira. Ese es un concepto erróneo. Porque yo no puedo tomar como base a otra persona. Si yo soy responsable de mi vida, el concepto que yo tengo de Dios es que Él está llamándonos para ser mejores. Pero que mi hermano, que la otra persona no haya cambiado, no quiere decir que yo no pueda empezar mi vida en Dios como de veras es. Pero como los conceptos en nuestra vida nos rigen, y a veces nosotros creemos que estamos en una realidad. Porque de hecho algunas cosas de esas se oyen hasta bien espirituales, como por ejemplo esa. Como que lo estuviera diciendo alguien íntegro, alguien bien calidad, que dice: para ser como esa persona, mejor no. Puchica, dice uno, si uno no entiende, sí se va a meter. Y yo he comprobado que muchas personas han dicho eso. Por años critican, y es que para ser, mira que vos sos servidor, que vos sos pastor, que vos aquí, que vos allá, que vos dirigís, que vos esto y lo otro. Mira, mejor para ser así como vos, mejor no soy nada. Y he comprobado que estas personas después, por sus situaciones que han tenido, llegan al Señor y fíjense que no aguantan lo que criticaron y juzgaron, y se dan cuenta que no es lo mismo ver el partido desde la grada a estar ya en el campo, ¿va? Porque uno en la grada dice: no hombre, si solo era de pegarle así y meterla, dice. Pero si es que era solo de correr un poquito, pero desde las gradas no es lo mismo ver el partido como estar dentro de la cancha. Exacto. Entonces, ¿cómo es que el concepto que estas personas tenían era: no, el día que yo voy a ser de los buenos? Y mire, he comprobado a través de estos años con testimonios pero visibles, que criticaban, que decían que esto y lo otro, y ellos probaron y al poco tiempo andan igual o peor. Y no que no iban a hacer nada hasta que de veras estuvieran bien conscientes.
es que no se trata de con mis fuerzas hacer las cosas. Se trata de dejar que Dios empiece a obrar en mi vida. Pero retirar esos conceptos que yo a veces formo y que creo que son la verdad y que me meto en ellos. Mejor aceptar el concepto de Dios. Mira esta persona que era lo que decía. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo al Señor, pero los otros dijeron, llegando, por ejemplo en el versículo, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero mira el concepto que este tenía. Dijo, le entregaron 5. ¿Cuál fue el concepto que él agarró? No, yo no le puedo entregar lo mismo. Si él confió 5 talentos, yo me voy a esforzar. Voy a empezar a hacer esto. Voy a trabajar duro para cuando él venga, yo lo voy a sorprender. Yo le quiero dar otros 5 más. Pero mire por el contrario, el otro, ¿qué fue lo que dijo? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire qué concepto. Y eso dijo, ¿cómo le voy a ganar otro? No, hombre, él me dio uno, me confió uno y entonces yo lo que voy a hacer es pues devolvérselo. De todos modos, yo ya sé que él es un hombre duro, que él le gusta nada más solo recibir y recibir. No, hombre, que trabaje también. Mira el concepto que tenía este hombre. ¿Y por qué? Estas personas, hubo tanto, y lo que hizo Dios fue premiarlos diferente, pero el concepto que tenía este hombre. También podemos ver también aquí en Mateo 16, cuando Jesús les dice, y viniendo Jesús, siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, está bien, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora ya era con ellos. Les preguntó el concepto de los demás y pudieron definirlo todo. Pero ahora les dice él, pero para ustedes ¿quién soy yo? Porque cuando alguien le dice a uno, mira, está la plática, pero mira, ¿qué soy para vos? Y uno empieza, ni hablar puede uno, porque no es lo mismo definir por concepto de otros, a que le diga a uno, pero ¿quién soy para ti? ¿Quién soy? O sea, eso es lo que dice un profeta, Elías, esto, lo otro, pero para ti, ¿quién soy? Eso es lo que el Señor quiere. Respondiendo Simón Pedro, pero él fue el que respondió, dijo, en el versículo 16, el capítulo 16, versículo 16 del Evangelio de Mateo, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense pues. Pero no les dijo, qué bueno que este es el concepto que todos ustedes tienen. Se refirió textualmente a Pedro, porque él fue el que dijo esas palabras, ese concepto, esa realidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, bienaventurado eres Pedro, no les dijo, bienaventurados son ustedes, aunque lo oyeron. Pero ¿qué es Dios para mí? Es el concepto que me va a definir como cristiano, me va a definir como padre, me va a definir como hijo, me va a definir como hermano,
Me va a definir como servidor de Dios el concepto que yo tenga. ¿Por qué aquel puede entregar 5 más? ¿Por qué el otro puede entregar 10 más? ¿Y por qué el que le dieron 1? Porque así era su concepto, su conocimiento. Él no quiso expandirlo, no quiso conocer más de Dios. Se quedó con el concepto ese de que él pensaba que Dios era duro y que recoge donde no esparce, donde no siembra. ¿Cómo marcó la bendición que tenía para este hombre? ¿Por qué si le dieron 1 el concepto? No, si Dios me dio 1 es porque quiere que yo haga mucho más. Que yo haga, que yo decida, que yo emprenda, que yo... Ese era el concepto. No, pero el concepto era que era duro, que era malo, que si... Y ese es el problema que no nos deja avanzar, porque nos topamos con conceptos de Dios aún en nuestra vida. Imagínense, ¿qué necesidad tenía el Señor de decirles, caso que Él padecía como nosotros, de que necesitamos que nos digan las cosas para sentirnos bien? Si Él sabía que era el Hijo de Dios, pero le interesaba saber qué decían sus discípulos, los más cercanos de Él, qué concepto tenían de Él. Porque de acuerdo al concepto que yo tenga de las personas, así va a ser mi proceder. Les decía hace un momento, y que me valga esta redundancia, si uno sabe que un maestro es bravo, su actitud ya es de quietud en el aula. Pero ¿por qué cuando uno sabe que entra el profesor o la seña buena onda, nuestra actitud es molestar, hacer bulla, no poner atención, porque como es buena onda? Está con la mamá el hijo, mi mamá solo alega y no me pega. Pero no va a ser que venga el papá, ya se pone quieto. ¿Y por qué cuando estabas conmigo estabas molestando? ¿Y por qué hoy? Porque tiene el concepto que el papá lo que va a hacer es de una vez, no va a andar a hablar. No va a andar hablando lo que unas 2, 3, 4, 5 hinchados y se acabó el cuento. Entonces, mi papá es así, o sea, ese concepto lo marca para tener una actitud. Pero cuando no tenemos un concepto claro, o es basado a lo que vemos o a las circunstancias, por eso nos perdemos. Por eso nos perdemos. Me refiero a que no mantenemos una actitud porque nosotros no tenemos un concepto real de Dios en nuestra vida. Porque el otro sí pudo dar mucho más. Le dejaron 5, entregó 10. No, Señor, le dijo, sus palabras son muy diferentes al otro que estaba totalmente fuera de lugar. Y su Señor le dijo, pero porque he llegado, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado, dice, otros 5 más. He ganado otros 5 más. Pero ¿qué hizo que este fuera diferente al del 1? Porque él sí pudo hacerlo. ¿Acaso el otro no tenía 2 manos, 2 pies igual? Y como siempre he dicho, está Cristiano Ronaldo, está Messi. ¿Qué tiene de más ellos de nosotros? Tienen 2 ojos, 2 ojos tenemos nosotros. Tienen 2 manos, 2 manos tienen ellos. Tienen 2 pies, aunque algo pequeños, pero los tenemos. ¿Sabe que no tenemos? Disciplina. ¿Sabe que no tenemos? Y así puede ser cualquier jugador, cualquier ejemplo. ¿Tienen 2 orejas? Sí, tienen todo. Pero ¿sabe qué es lo que tienen? Determinación. ¿Qué los hace diferentes? La manera en que viven, la manera en que proceden, la manera en que trabajan. Porque ¿qué tienen más de ellos? ¿Qué tienen más ellos? Si tuvieran un tercer pie, pues uno dijera porque tienen 3 pies, pero estando en igual de condiciones, no podemos llegar ni siquiera, pero ni a la C del fútbol. Porque a veces los conceptos que nos han trazado en nuestra vida son puramente de situaciones y esos han marcado nuestra vida. Siempre fíjese que hay gente que tiene conceptos que ahorrar es empobrecerse y vivir en una avaricia, porque ser ahorrativo es importante, pero tener problemas de avaricia es una cosa tan fea, porque la gente aunque tenga no puede disfrutar. Debe ser esclavo. Ajá, es esclavo de las cosas. No, él no gobierna las cosas, sino que las cosas que tiene, o sea,
no trabaja para vivir, dice, va. Él vive para trabajar. Entonces es muy distinto. Ahora, el que también desperdicia y es gastón es otro problema, pero el avaro lo que tiene es que no disfruta de su trabajo. Tiene el concepto que hay que aguardar y aguardar y no disfrutar y mantener a sus hijos casi en una pobreza, en una situación bien fea para sentirse bien ellos. Bueno, y se mueren de cáncer y ni se alcanzaron a comer todo. Y el concepto que tienen sus hijos, que es un señor agarrado, no que es ahorrativo, porque eso es muy aparte, pues un ahorrativo, alguien que administra bien lo que tiene, pues es muy diferente, porque la cuestión es de que esas personas pueden administrar su dinero por el concepto que tienen. El que descuida su vida íntima desconoce que Dios no es apariencia, sino que es también transformación de nuestro interior. Vivimos como vivimos porque tenemos la sensación que Dios consiente nuestra forma de proceder. Dice que a veces nosotros descuidamos nuestra vida donde no se ve y mantenemos un perfil delante de las personas porque creemos que solo en eso se fija Dios. Pero vemos en el Salmo 51, nos habla la palabra de Dios, algo muy tremendo que el salmista lo decía y es muy importante. Estamos hablando de qué concepto tengo de Dios. Y estamos hablando que el concepto que yo tenga de Dios, así va a formar mi proceder. Así va a ser mi actuar delante de los hombres. Entonces en el 51:6 dice la palabra aquí: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto lo dice el salmista en el Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, uno puede descuidar, si uno no tiene el concepto que Dios ve en lo secreto, gracias, ¿verdad? Que Dios no ve en lo secreto, cómo vivimos. Tenemos el concepto que Dios se fija únicamente en lo exterior, pero nos descuidamos de lo interior. Si tenemos ese concepto, vamos a vivir delante de la gente una parodia, un drama, una apariencia, una hipocresía nada más. Si yo tengo el concepto que lo que me define a mí es lo que dicen las personas, voy a descuidar mi interior. Pero el salmista aquí dice, en el 51:6 dice, del Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Porque muchas personas tienen el concepto que Dios solo se fija en el exterior, pero son una pudrición, son un ataúd, son tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro llenas de muerte, de tristeza, de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, soberbia, altivez, arrogancia, mentira, chisme, murmuración, avaricia. No, si yo tengo el concepto que Dios solo se fija por fuera, o también por el contrario, que solo se fija en lo de adentro y lo de afuera lo voy dejando a mi criterio, también estamos mal. Pero el versículo aquí dice que Él ama la verdad en lo íntimo. El que descuida su vida íntima desconoce que Dios no es apariencia, sino que también es transformación de nuestro exterior. Vivimos como vivimos porque tenemos la sensación que Dios consiente nuestra forma de proceder. Dios consuela, pero no consiente. A veces creemos nosotros que Dios nos consiente nuestros caprichos y pecados. Y no es así. A veces nosotros creemos que Dios nos deja pasar a nosotros y que a otros no. No hemos entendido que no es que Dios
nos consienta nuestros pecados, o que tenemos suerte. Recuerde cuando David ya no fue a la guerra como debió haberlo hecho, se quedó descansando en la casa. Entonces vino y una tarde salió a su balcón, a su alcoba, y empezó a ver el pueblo, cuando de repente vio una mujer bañándose. ¿Por qué? Porque él descuidó, porque él no pudo ver la realidad. Tuvo la sensación de que podía darse un gustito, de un descanso. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Todos sabemos la historia, y si usted no la sabe, solo se la cuento brevemente. De ese descanso que él se tomó, empezó un pecado que le trajo grandes consecuencias para él y toda su familia. ¿Por qué? Porque tuvo un concepto de sí mismo y dijo, no, es tiempo que yo pueda descansar. Y él tenía que estar en la guerra. Cuando no estamos donde debemos estar, es donde pasan los problemas más grandes de nuestra vida. Y lo más serio es que nosotros pensamos que Dios nos va a consentir esas situaciones, pero Dios consuela, pero no consiente. Gálatas 6:7 dice, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Esa es una ley. Tú tienes que entender, si tenemos ese concepto que Dios nos permite pues hacer lo que nosotros queramos. Porque dice que Dios no nos va a forzar. O sea, Dios no tiene aquello, no nos tiene amarrados. Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío. ¿Y qué es eso? Que yo decido lo que debo hacer. Bien. Vivimos libremente para hacer lo que sea, pero las consecuencias de todo nuestro proceder se tiene que pagar. Entonces, ¿por qué es que nosotros podemos estar viviendo de una manera y creyendo que Dios nos va a tener que consentir esa forma de vivir? Recuerde que no es así. Dios no cambiará, nosotros somos los que debemos cambiar. ¿Qué es el concepto que yo tengo? Estábamos hablando de los talentos que a Dios había dado, pero también estábamos hablando de sus discípulos. Está bien, todos ellos dicen que soy Él, pero para ustedes, ¿quién soy? Dios, algo que nosotros debemos de tener en consideración y tener el concepto bien trazado en nuestra mente, es que Dios no va a cambiar, que somos nosotros los que debemos cambiar. Amén. Porque nosotros queremos cambiarle a Dios sus planes. No es así. No es que Dios me siga, yo tengo que seguir a Dios. Esa es la verdad. Ese es un concepto que nosotros a veces hacemos cosas sin consultarle a Dios y queremos que a puro tubo Dios nos siga, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios... Y no le hemos ni consultado a Dios, no le hemos dicho si Él quiere, si Él desea, si es su plan. No, ni siquiera lo hacemos y después queremos que a puro tubo Él nos siga, que Él nos bendiga, que Él nos diga, que Él nos hable, que Él... Y a Él no le queda más si bendecirnos o cerrar las puertas, porque lo hicimos sin el consentimiento. Pero es por el concepto que nosotros tenemos. Ay, Dios de todos modos me tiene que... Él me perdona, hombre, de ahí le pido perdón y ahí seguimos. Dios consuela, pero no consiente. Porque todo lo que el hombre siembra, también eso va a cosechar. Entonces es un concepto que nosotros debemos de marcar bien bíblicamente. Dios conoce cómo somos, sin embargo sus reglas y estándares no cambian. O sea, no tiene unas reglas para mi hermano Laureano, otras para mí, otras para usted que nos está escuchando, otras reglas para... No, las reglas son universales. Están en la palabra de Dios y es para todos. Ahora, el trato para cada uno de nosotros sí es diferente, pero no en las reglas generales. O sea, la hora de entrada al colegio es 7. Primera clase matemática y
el recreo 10:30. O sea, esas reglas son generales para todo el colegio, es un ejemplo. Pero personalmente, ya en términos, esas son reglas que nadie las puede mover. La hora de entrada, hora de salida, hora de recreo, la hora de las clases, solo el director pudiera hacerlo, pero generalmente esas reglas no se cambian. A menos que sea algo aquí en la tierra, algo diferente. Pero como reglas no se cambian. Pero personalmente yo puedo tener un permiso adicional. Hablando por señor o profe, mire, fíjese que tengo esta necesidad. Entonces ya es un trato personalizado, pero las reglas generales no las puedo yo quitar. Si yo siembro, yo cosecho. Si yo siembro vientos, voy a cosechar tempestades. Si yo siembro odio, ¿qué voy a cosechar? Ni modo que alegría. Entonces, no iríamos en regla. Yo siembro odio, resentimiento, chisme y todo, grandes problemas. Hasta terminar allá en los juzgados y en la cárcel, si es posible, por difamación y un montón de enemigos, muertes, secuestros y un montón de cosas, consecuencias de un concepto erróneo que yo me puedo formar. Hay personas que tienen un concepto de Dios por lo que otras personas han dicho, sin ellos estar conscientes y haber comprobado que quién es Dios para ellos. O sea, ¿cómo es que yo puedo tener un concepto de Dios malo o bueno? Porque también, por ejemplo, Loida, la abuela de Timoteo, pudieron sembrar en ellos un concepto de una fe no fingida, dice la palabra de Dios. ¿Cómo también uno puede heredar eso a sus hijos, un concepto, pero porque nos ven en una formalidad, en una manera íntegra, que nosotros al formar un concepto de Dios, por ejemplo,